Buenos días, vamos a continuar con nuestra última sesión en torno a la figura o la participación del Ministerio Público en este sistema acusatorio y oral. Como ya lo referimos con antelación, el Ministerio Público ahora, como ese órgano acusador que aún en el anterior sistema tenía esa función, pero ahora derivado de las características o las obligaciones que le está imponiendo esta nueva forma de procesar esta nueva forma de enjuiciar a una persona, bueno, le señala, le requiere una participación coherente, honesta, profesional, efectiva, y para ello, bueno, es un gran reto que se nos presenta a todos los operadores que estamos en este momento como ministerios públicos, que pretendemos en un momento tomar esa vertiente o estar en esa operatividad del sistema. Bueno, en primer momento debemos enfocarnos. ¿Qué es lo que buscamos? No, como se mencionó con antelación o en las anteriores sesiones que tuvimos la oportunidad de charlar, no se busca un acusador a ultranza, un acusador que a costa de lo que sea lleve la investigación, ejercite acción penal y siga o prosiga con esa acusación ante los juzgados correspondientes. No, buscamos o lo que el objetivo y la figura del Ministerio Público y el Código Nacional en las funciones que le está determinando es precisamente si es el órgano acusador que va a realizar una investigación aunado con la policía de un hecho presumiblemente constitutivo de delito. Y que una vez que de manera eficiente y coherente el Ministerio Público determine que cuenta con los suficientes datos de prueba para poder establecer que ese hecho ocurrió y para poder establecer ese hecho, atribuírselo a algún justiciable, en ese momento va a solicitar el ejercicio de la acción penal. Pero si el Ministerio Público en este camino de investigación inicial o como anteriormente se le denominaba investigación administrativa, advierte que no cuenta con elementos, por eso tiene las posibilidades o las determinaciones de las que hablamos en sesiones anteriores, de poder archivar temporalmente en cuanto surjan nuevos datos para poder esclarecer los hechos y para poder proseguir con este ejercicio de la acción penal o en su defecto no ejercitar acción penal. Es muy loable, es muy permitible, por eso están establecidas esas figuras y esas posibilidades para el Ministerio Público. No están considerados o no están establecidas como letra muerta, que solamente queden ahí en la ley y que nunca tengan aplicación alguna. Eso es lo que no se busca. Lo que se busca es despresurizar, lo que se busca es darle una nueva postura, una nueva perfil al Ministerio Público, una nueva funcionalidad que se apegue más a los orígenes del constituyente de 1917, que en verdad esté preservando la libertad de los justiciables y el ejercicio del derecho adecuado, una equidad en la implementación, en la procuración y vigilar igual en cuanto a la procuración de justicia, perdón, en el ejercicio de la acción de la justicia. Derivado de esto, hablamos también de los criterios de oportunidad, las posibilidades que tiene el Ministerio Público para poder analizar el caso concreto y asumir si se encuentra en la posibilidad, si la noticia criminal se ajusta a ese presupuesto señalado por el Código Nacional, entonces estaría en la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad. Y esto requiere también un ejercicio importante por parte de la sociedad misma, de los defensores, también que tenemos un papel primordial en este nuevo sistema para concientizarnos, para no cambiar esa idea de que necesariamente tenemos que llevar un proceso y que un proceso entre más largo, más oneroso para nosotros. Tenemos que cambiar esa postura totalmente porque en nada abona a un ejercicio de aplicación de la justicia de manera adecuada. Derivado de esta situación, el Ministerio Público, el defensor, van a hacer un control
van a aplicar un control horizontal. Ya hablábamos de estos controles, que no solamente es el vertical de la autoridad jurisdiccional hacia las partes. La autoridad jurisdiccional, en su momento hablamos del papel tan importante que sigue conservando y que incluso el Código Nacional, por lo que respecta al juez de control, le está asumiendo funciones preponderantes y para mi gusto demasiadas, que podemos caer en el hecho o lo que estábamos tratando de erradicar en un sistema inquisitivo del excesivo participación y abuso que realizó la autoridad jurisdiccional. Por eso se crea el Ministerio Público. Pero bueno, obviamente todos sabemos que gran parte de nuestra historia, de las instituciones, tanto de Procuración como Administración de Justicia, se han visto, corrompidas, se han visto eh, orilladas a que, no sé si por los cambios de la sociedad, y puedo señalar personalmente, creo también tiene que ver mucho el papel del operador. El sistema llega un momento en que sí se colapsa, que necesita un cambio, porque la sociedad va cambiando y porque un sistema, tanto sustantivo como adjetivo, responden a una sociedad cambiante, a un momento histórico. Eso es coherente y es creíble y es sano que haya cambios, que nos estemos habituando, que estemos actualizando estas situaciones. Sin embargo, esta situación no implica que tratemos de migrar o traer del pasado. Si ya advertimos que en un sistema mixto no nos funcionó, que lo que generó gran caos en el mismo sistema fue la corrupción, fue el mal uso de las instituciones por los operadores, entonces si ya detectamos esos puntos rojos, lo importante para que este sistema funcione es que nosotros los erradiquemos, que no emigremos al sistema y emigremos estas mismas situaciones de desorden que generaron el colapso del propio sistema. Entonces, bueno, mencionaba yo los papeles de ese control horizontal que va a ejercer el Ministerio Público y el defensor mutuamente se van a estar controlando, derivando o aplicando el principio de contradicción establecido en el artículo 20 constitucional como uno de los 5 principios rectores que señala el párrafo primero. El Ministerio Público, derivado de ese momento, de esa aplicación contradictoria, siempre alegando lo que a su derecho convenga y la defensa haciendo lo propio, van a estarse controlando. Si el Ministerio Público falta a ese principio de lealtad y objetividad, precisamente para eso está una defensa. Para eso ahora se buscó una defensa adecuada y técnica, como lo establece una defensa en el artículo 17 constitucional, nos dice que tenga un desarrollo, una carrera que vaya alcanzando eslabones, superándose, que se establezca, que tenga incluso el mismo, y lo ponen a nivel constitucional porque se veía en la práctica que el defensor público, o como le denominaban defensor de oficio, tenía un ingreso mucho menor que el Ministerio Público. Ahora se busca que no, que este ingreso sea equiparable, se dice va a tener el mismo ingreso, la misma remuneración que el Ministerio Público, pero también vienen a la par de estas bonanzas, vienen las obligaciones y las responsabilidades del defensor ahora precisamente es hacer una defensa adecuada y técnica. Se quita a la persona de confianza y nos hablan de un defensor que sea un licenciado en Derecho. Sabemos que la institución que acredita actualmente en nuestro país alguna carrera de abogacía, de licenciado en Derecho, es la Dirección General de Profesiones. Entonces, que esté avalado, que tenga su cédula que lo ampare como licenciado en Derecho. Ya no vamos a estar o ya no se va a permitir el acceso a esa persona de confianza que en realidad y materialmente, pues jurídicamente obviamente la mayoría de los casos pues no tenía conocimientos de derecho para orientarnos y darnos una opinión, orientar al justiciable en ese momento de crisis que pretendía o lo que buscaba es que recibir opiniones, recibir orientaciones adecuadas y capacitadas. Derivado de esa cuestión, ahora están pidiendo un licenciado en Derecho. Y nos preguntamos, bueno, ¿es suficiente el licenciado en Derecho
tener nuestra cédula va a ser suficiente. Por el momento como se está migrando este sistema, el Código Nacional lo establece así: licenciado en Derecho. Sabemos que la línea a seguir es precisamente que este licenciado esté siendo capacitado de manera constante, que tenga acreditaciones. Ahorita sabemos que la certificación solamente se maneja a efecto CETEC para docentes, para poder impartir el nuevo sistema, para poder enseñar este nuevo sistema. Sin embargo, se está analizando, ya algunas instituciones se han preocupado por dar capacitación especializada para ministerios públicos, para defensores, precisamente en el litigio, para el perfil del juez, para cada uno de los operadores. Este sistema nos busca especialización. No podemos ser abogados todólogos, que sabemos que como operador y como estrategia al Ministerio Público le conviene tener también la visión del defensor, porque eso le permitirá adelantarse, porque eso le a estrategias, ir adecuando su teoría del caso. Lo mismo va a ser para el defensor, porque le va a permitir ir estructurando y fortaleciendo su teoría del caso para sentar o generar credibilidad en el órgano jurisdiccional. Eso lo sabemos, debemos ubicarnos y ponernos en el papel, en los zapatos del otro operador, para tener un entendimiento general y pleno de lo que es el sistema, porque si yo me encierro en mi círculo, en mi esfera del Ministerio Público, y no veo más allá de que ser el órgano acusador a ultranza, entonces no voy a ver que también en la investigación se recabaron elementos e indicios que benefician al justiciable, y que posiblemente no sea necesario llegar a un juicio oral, que podemos llegar a solucionar esta controversia penal a través de un medio alterno, ¿sí? A veces le puede aplicar un criterio de oportunidad. Podemos ofertar o solicitar como ministerios públicos un procedimiento abreviado. Entonces, eso nos da la posibilidad, un abanico importante de situaciones que podríamos ir desfogando esa acción penal y evitar que llegue a este punto, a un juicio. Sabemos en reiteradas ocasiones, y la mayoría de los doctrinarios, estudiosos y docentes de este sistema nos han reiterado constantemente que el objetivo del sistema no es que todos los asuntos lleguen a juicio oral. El objetivo del sistema es que el mínimo de los asuntos llegue a juicio oral, y para eso hay que arropar por medios alternos. Pero aquí cabe una reflexión importante, y creo que fundamental entrar, si al menos no en el estudio de fondo, sí reflexionar y determinar que, a la par, como se mencionó en la reforma que se genera el 18 de junio del 2008, está estableciendo un procedimiento oral y acusatorio, un proceso que va desde una investigación donde le está determinando diversas etapas: investigación inicial, ahora el Código Nacional nos dice complementaria, la etapa intermedia de preparación de juicio oral, el juicio oral. Hasta ahí nos habla el Código Nacional. Con antelación se contemplaban lo que era etapa administrativa, etapa judicializada, intermedia, juicio oral, etapa de impugnación de recursos o revocación, y de ejecución de sanciones. Estábamos dividiendo que este proceso es complejo y va integrado en diversas etapas. Pero este proceso, para que funcione, va acompañado, y lo mencionamos muchas ocasiones, y sobre todo cuando analizamos el punto de los medios alternos, de esas salidas alternas. Para ello es importante que estemos observando que desde la investigación inicial el Ministerio Público tiene la posibilidad de las salidas alternas. Vamos a verificar cuando el Ministerio Público, ahora el Código Nacional, no lo hace facultativo, lo hace obligatorio. El Ministerio Público tiene la obligación de poner en conocimiento de la víctima o ofendida y del justiciable que existen medios alternos a través de los cuales pueden solucionar sus controversias. Estos medios alternos o salidas alternas de resolución de conflictos, en la doctrina conocidos como MARS,
sabemos que está por emitirse la ley de medios alternos. En la ley de medios alternos vamos a observar la ley nacional, así como va a haber un código nacional, va a haber una ley nacional de medios alternos que nos va a verificar qué posibilidades está contemplando y sancionando. Hasta ahorita la mayoría de los códigos y las leyes que de manera local han legislado las entidades federativas nos hablan de mediación y conciliación. No contemplan una negociación. La negociación se está contemplando solamente para cuestiones comerciales. Para cuestiones penales nos habla de una mediación y una conciliación. ¿Y qué es la mediación y la conciliación? ¿Qué se busca? En primer momento, que es un medio alterno. A grosso modo y a efecto de entender a plenitud qué nos da la posibilidad o qué nos proporciona el medio alterno, los medios alternos es precisamente eso, la posibilidad, alternancia diferente de poder acceder y resolver nuestra controversia, nuestro problema penal, tanto imputado, víctima, a través de ese medio, a través de esa posibilidad diferente eh, al juicio litigioso, vaya, a una controversia judicial. No necesariamente tenemos la vía judicial, tenemos esa posibilidad de que a través de un convenio que realice la víctima o ofendido con el justiciable, lleguen a acuerdos, lleguen a resolver ese punto que le convenga a la reparación del daño. En primer momento, todos los medios alternos tienen como regla sine qua non se genere la reparación del daño. Se repara el daño a la víctima, pero también llegamos a ciertas negociaciones a efecto de que aquí termina el punto, nosotros lo solucionamos, no acudimos al órgano jurisdiccional, no acudimos al Ministerio Público, lo hacemos de una manera autosuficiente, podría decirse. ¿Por qué? Porque están ayudados por un tercero, ¿sí? Pero no judicializada. Esta posibilidad de autocomposición, como le llamamos, o que ya está contemplando, es una nueva forma de impartir justicia en materia penal. Nosotros estábamos acostumbrados solamente a la vía judicial. Ahora se abren otras posibilidades y son ventajosas, tienen muchos beneficios. Los medios alternos precisamente es ese acuerdo entre la víctima ofendida y el justiciable a efecto de resolver el conflicto. Ese acuerdo que beneficia a ambas partes. Que si ese acuerdo se madura, puede llegar a un convenio que tiene los alcances de cosa juzgada cuando ya se llega a concretar y cumplimentar. ¿Qué ventajas nos dan los medios alternos? Bueno, el medio alterno es que es rápido, ¿sí? Es informal, no se requiere aquí la participación, como lo mencioné, es víctima, ofendido y justiciable. Y el tercero, auxiliador. ¿Sí? Esta figura de este tercero partícipe va a depender del medio alterno al que nos refiramos, ¿sí? Y va a depender qué tanto interviene a determinar si nos estamos hablando de una mediación o una conciliación o un arbitraje. Características que son rápidos, que son baratos. ¿Por qué? Porque no requerimos la participación de un abogado. Están solamente esas partes afectadas por una u otra situación. Son discretos, privados, ¿sí? Y son voluntarios. ¿Sí? Sí puede darse la obligación que accedamos, que exploremos esa posibilidad, pero no nos pueden obligar a tomar la determinación y llegar al acuerdo. Hay una absoluta voluntariedad. Y derivado de eso, pues traen grandes beneficios, porque son, al ser rápidos, al ser no ser formales, al ser económicos, nos van a permitir precisamente que no se entorpezcan con situaciones, con plazos, con fechas, con formalismos establecidos en el código adjetivo, sino que nosotros vamos a poder
arribar a esa solución del conflicto. Y obviamente en esa solución, como nosotros estamos buscando nuestro beneficio, que se nos repare el daño, víctima ofendido y justiciable, que no se le procese, que no llegue esta situación más lejos, entonces ambas partes se van a ver beneficiadas. ¿Cuál es la participación aquí del Ministerio Público? La participación del Ministerio Público, dice el Código Nacional, es hacerle de conocimiento. Se está estableciendo que ya en las procuradurías haya una unidad de medios alternos donde, de acuerdo a las cuestiones formales que nos permitan acceder a medios alternos, es decir, los tipos penales que posibiliten la aplicación de un medio alterno, de acuerdo a la ley, se van a ir discriminando desde la noticia criminal, a efecto de canalizarlos a estas unidades para que traten de llegar a un arreglo estas dos partes, víctima ofendido y el imputado. También se va a buscar precisamente, aún que se les canaliza y que no llegan a un acuerdo, cuando pasan ante el Ministerio Público, él tiene la obligación de hacerle del conocimiento de que existe esa posibilidad, que se evitarían un juicio oneroso y un tanto largo, a efecto de hacerles ver los beneficios. No los puede obligar, pero sí está obligado en hacerlos del conocimiento. Una vez de que el Ministerio Público le hace del conocimiento, si la víctima o el ofendido quieren llegar a un medio alterno, podría volverlos a canalizar, no obstante que ya hayan asistido a esta unidad y no llegaron a un acuerdo, pasa nuevamente al Ministerio Público, el Ministerio Público les hace del conocimiento, tal vez ahí derivado de la intervención de él, lo piensen de mejor manera y decidan u opten por acceder a esos medios alternos, se canaliza nuevamente y pueden llegar a esa mediación-conciliación. ¿La mediación cuál es? La mediación precisamente, el mediador va a generar solamente el camino propicio para que las partes lleguen a un acuerdo, es decir, pone las condiciones adecuadas, las condiciones para el diálogo. El conciliador es un poquito más ambicioso en el sentido de que el conciliador sí propone ciertas alternativas, no se las impone, pero sí le da la posibilidad a las partes de que valoren que hay posibilidades de solución y cuáles son sus ventajas y sus desventajas para que ellos puedan arribar a un acuerdo. El arbitraje propiamente, bueno, se maneja ahorita, lo tenemos en cuestiones médicas y comerciales. A nivel penal no lo están trabajando las figuras que el proyecto de la Ley Nacional de Medios Alternos no está manejando el arbitraje para materia penal, pero en el arbitraje precisamente ambas partes acuerdan someterse a un tercero que sí va a solucionar. Aquí, ¿en qué consiste la voluntad? La voluntad consiste en que las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de este tercero y que van a estar conscientes de sujetarse a la resolución que él determine, acatarse a lo que él determine. No solamente someterse, sino se comprometen a respetarla. Pero volviendo en materia penal, que tenemos hasta ahorita, el proyecto nos habla de mediación y conciliación, esas son las posturas, esas son las figuras. Si no se arriba, aún el Código Nacional advierte medios alternos de solución de conflictos que requieren una supervisión ya sea del Ministerio Público, de la autoridad jurisdiccional, como son los acuerdos reparatorios. En los acuerdos reparatorios iguales procedentes para delitos culposos, no graves, que la pena privativa no exceda de 5 años de prisión. En estos acuerdos reparatorios se va a buscar, como mencionamos, reparar el daño en todo momento. Ambas partes, el Ministerio Público va a invitarlos a que concilien, a que lleguen a ese acuerdo. Si ambas partes lo deciden, él puede llevar el seguimiento de esta figura, es decir, le solicita la víctima ofendida al Ministerio Público, puede ser el justiciable, que es su determinación llegar a un acuerdo reparatorio. El defensor, el justiciable, apoyado por su defensor, debe presentar un plan de reparación del daño, ¿sí? ¿Cómo lo vas a reparar? Primero me vas a reparar el daño. Si es de cumplimiento inmediato en ese momento,
el Ministerio Público podrá verificar que efectivamente el plan de reparación esté ajustado a derecho, que no haya ahí violación o se esté violentando la voluntad, la libre decisión de ambas partes y que no haya vicios ocultos. Al verificar esta situación del convenio y del plan del acuerdo, el Ministerio Público celebrará el convenio y él determinará la extinción de esa acción. Hasta ahí termina. Entonces, ¿qué consecuencia trajo? Bueno, que no se va a proseguir con la investigación y mucho menos con un ejercicio de la acción penal, que la víctima obtuvo un beneficio y el justiciable también. Sí, no llegó ni siquiera a ejercitarse acción penal en ese asunto. La víctima obtuvo una reparación del daño y ahí se terminó el conflicto. Estamos hablando de situaciones meramente patrimoniales en su mayoría o no de alto impacto que solamente están perjudicando a la víctima u ofendido, a la esfera jurídica que se le está reparando el daño y no hay necesidad de proseguir con esa investigación y no hay necesidad de llevarlo a juicio y que se sature y que esté el justiciable privado de la libertad por situaciones netamente patrimoniales o ínfimas. Esa es una gran posibilidad, es una salida alterna importante. La otra que está sancionando son los acuerdos reparatorios, ya lo mencionamos, el acuerdo reparatorio y el proceso de suspensión a prueba. El proceso de suspensión a prueba es otra figura que maneja el Código Nacional y en donde se busca efectivamente los delitos son igual de índole patrimonial, que no hayan sido cometidos con violencia, que la sanción, la pena privativa no supere los 5 años de prisión y también aquí va a haber dos condicionamientos, va a haber un plan de reparación propuesto por el justiciable y va a haber una serie de condiciones que se les va a imponer al justiciable a efecto de que las cumplimente en determinado tiempo. ¿Sí? Se le va a dar, máximo son 3 años de que se puede suspender el proceso a efecto de que se cumplimenten estas situaciones. El justiciable primero va a presentar ese plan de reparación. Ahí lo tiene que sancionar la autoridad jurisdiccional. Tiene que verificar si el plan de reparación está ajustado a derecho y tiene que verificar las condiciones que le está solicitando la víctima ofendido. Hay una gama importante, un listado de condiciones a las que puede acceder, que se les puede aplicar, como hacer labor social, como aprender un oficio, estar en programas de rehabilitación, de desintoxicación, programas religiosos, algunas otras cuestiones que sean factibles y que no sean violatorias de derechos fundamentales, las podrá estar verificando la autoridad jurisdiccional y las determinará. Si él considera que las condiciones a cumplir o propuestas por la víctima u ofendido, y obviamente a través del Ministerio Público, no están violando ninguna de las situaciones antes mencionadas, lo aceptará a sí mismo el plan de reparación, suspenderá el proceso y fijará la fecha para que nuevamente se verifique cómo va el cumplimiento del mismo. En caso de que se desarrolle, el justiciable quede sujeto a este cumplimiento no sea inmediato ese plan de reparación y a esas condiciones, en el momento en que el justiciable las cumpla, se extingue la acción penal, se sobresee el asunto. ¿Sí? Si el justiciable no cumple con estas condiciones, entonces se va a solicitar, ya sea la víctima ofendido, el Ministerio Público, una revisión de ese proceso de suspensión a prueba a efecto de que se le revoque el beneficio, ¿sí? O que se revise por qué situación fue por la que dejó de cumplir el justiciable. Si no está justificada ese incumplimiento, se le revocará. En caso de que esté justificado, se le dará otra oportunidad a efecto de que continúe con el cumplimiento. Una vez que lo cumplimente, se sobresee el asunto. Y hasta ahí llega. ¿Sí? Ya no llegamos a una etapa intermedia, ya no llegamos incluso a una acusación. ¿Sí? El proceso de suspensión a prueba se da a partir de la vinculación. Los acuerdos reparatorios se dan desde la noticia criminal. Son las diferencias procesales.
En esta situación, en los acuerdos reparatorios solamente se repara el daño y se llega a ese convenio. En el proceso de suspensión a prueba sí requiere un plan de reparación y un plan de condiciones a cumplir. ¿El objetivo cuál es el alcance de ambos? Bueno, que se sobresee el asunto se extingue la acción penal. Ahí la participación del Ministerio Público es importantísima. Él tiene que impulsar a las partes, motivarlas, hacerles del conocimiento, informarles cuáles son los beneficios, cuáles son las situaciones y si han considerado la posibilidad. ¿Para qué? Para que la víctima ofendida muchas veces no solamente tienen en su mente fijo llegar a proceso y no tienen contempladas otras salidas alternas. Es labor de los operadores hacerlo, tanto del Ministerio Público, y yo hablaba hace un momento al inicio de la charla también del defensor. La labor del defensor cambia, no solamente voy a defenderte para llevarte a un proceso largo donde yo tenga trabajo por mucho tiempo. Ahora, si yo tengo conocimiento, yo sé que es un medio alterno te beneficia, ¿por qué? Porque nos va a evitar un proceso largo y tedioso, pues yo voy a cobrar, obviamente el defensor tiene la posibilidad de, si es una persona preparada y capacitada y efectivamente está haciendo esa defensa adecuada y técnica, te estoy dando las posibilidades viables para que logres resolver el conflicto. Y entre más pronto, mejor. Entonces te voy a resolver el conflicto mucho más pronto. Te voy a cobrar lo justo y voy a dar un resultado inmediato. El resultado lo va a ver la víctima ofendido y el justiciable. Entonces, eso es la carta de presentación de todo profesional, su trabajo. Y también va a abonar a que empecemos a cambiar esa forma de visualizar tanto de la víctima como del justiciable la impartición de justicia. Que no solamente tenemos la vía jurisdiccional, sino hay otros medios que nos pueden dar frutos mucho más pronto y que podamos estar satisfechos con ellos. La participación del Ministerio Público en cuanto a otra situación, hablamos de medios alternos, ya hablamos mediación, conciliación, judicializados, acuerdos reparatorios, suspensión del proceso a prueba, y ahora hablamos de las formas alternas de terminación del proceso. Las formas anticipadas de terminación del proceso el Código Nacional solamente contempla uno, y es el procedimiento abreviado. ¿Qué busca el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado, el Código Nacional establece que es procedente legalmente a partir de que se emita un auto de vinculación al proceso. El Ministerio Público debe solicitar el procedimiento abreviado. Las condicionantes son que el justiciable tenga en todo momento el conocimiento pleno de que tiene derecho a un juicio oral. ¿Qué implica un juicio oral? Ofertar pruebas, defenderse, desahogarlas. También que tenga ya con conocimiento de que es un juicio oral y que tiene derecho a él, que de manera plena dé el consentimiento con conocimiento de causa de que renuncia a este derecho y que es su decisión acogerse a un procedimiento abreviado. Que el procedimiento abreviado le van a resolver su situación jurídica en esta etapa, que estamos hablando de una etapa de investigación, en donde se van a valorar datos de prueba, los antecedentes que haya en la carpeta de investigación y que haya argumentado el Ministerio Público, porque para ello se requiere que el Ministerio Público realice la acusación. Pero la acusación no arropada con pruebas, sino con datos de prueba. Entonces, que el justiciable tenga claramente establecido que se le va a sentenciar, porque se va a emitir una sentencia, que esta sentencia la va a emitir el juez de control, no un tribunal de enjuiciamiento, y que esta sentencia va a tener como sustento los datos de prueba que están ahorita contenidos como antecedentes de la investigación y que está motivando el Ministerio. Otra de las condicionantes es que el justiciable debe reconocer los hechos que se le están imputando, ¿sí? Su participación en los hechos que se le imputan. Ese reconocimiento
implica precisamente, el Código Nacional establece que no necesariamente va a ser una sentencia condenatoria, puede ser absolutoria. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones aún en el juez de control es que tiene que valorar no solamente un dato de prueba para este caso del procedimiento abreviado, sino todos los indicios y demás vestigios, los demás datos de prueba que logren establecer que efectivamente el hecho se cometió y que ese hecho le es imputable al justiciable. No obstante, que él haya reconocido los hechos que la participación en los hechos que se le imputan. No obstante, ellos tienen que hacer un ejercicio lógico-jurídico para determinar de manera con convicción que efectivamente el responsable es el justiciable. También nos menciona otro de los grandes, diríamos, bueno, ¿y por qué yo voy a renunciar a mi juicio oral y por qué voy a aceptar que mi participación en los hechos y por qué voy a aceptar que me sentencien con solamente datos de prueba o indicios? ¿Qué beneficio voy a obtener como justiciable? Efectivamente, una forma anticipada, los beneficios es que el Código Nacional, que para delitos culposos y para delitos dolosos, para delitos culposos, en todos vamos a obtener la mínima de la sanción. Estamos hablando que en toda pena hay una mínima y un máximo. Vamos a obtener como sanción la mínima en primer momento. Y de ahí podemos obtener reducciones a partir de la mínima, que va a ser nuestro escalafón. Para delitos culposos estamos hablando que podemos obtener hasta la mitad, la reducción de esa mínima en una mitad. Y para delitos dolosos, una tercera parte de esa sanción establecida, de esa mínima. Entonces, hay muchas situaciones, muchos tipos penales que establecen para el justiciable condiciones atractivas y que pueda yo optar. Para esto tengo que valorar, y aquí hay dos cuestiones. Algo que no establece el Código Nacional, pero que va a ser necesario para que esta figura se genere, es una participación consciente del Ministerio Público. Él tiene que advertir, tenemos suficientes elementos, la acusación robustecida, puedo plantear y solicitar una salida anticipada, planteársela al justiciable y valorar esas cuestiones. Es un acuerdo previo en donde el Ministerio Público está ofertándole al justiciable como sanción máxima tendrás esta. Esto es lo que voy a pedir, pero estas son las condiciones, las que mencioné con antelación. Y se van a poner de acuerdo. Ahí el defensor tiene que verificar, igual, ser honesto con su representado. Si no tiene los elementos necesarios, si efectivamente ha advertido que la acusación está muy fortalecida y que no hay elementos para irse a juicio y ganar ese proceso u obtener un beneficio mayor, podría considerar y valorar, poner a discusión la forma anticipada del procedimiento abreviado y hacerle ver al justiciable las ventajas del mismo. Al final va a obtener una sentencia también, tal vez en un procedimiento oral, porque no hay elementos que robustezcan la teoría del caso de la defensa y mucho menos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público, y en una sentencia podremos incluso obtener la máxima si nos vamos a un juicio oral y contemplar la posibilidad que en un abreviado nos están dando el beneficio de la mínima y una reducción dependiendo del tipo penal, si es doloso o culposo, ya sea de la mínima o la mitad de esa mínima. Entonces son situaciones importantes a valorar ya en la práctica. En el caso concreto, la legislación solamente pone las formalidades legales que se deben de cumplir y que el juez de control debe estar atento a verificar que todo se esté cumpliendo tal cual, que todos esos elementos formales que establece el Código Nacional se contemplen, se concreten, se actualicen precisamente. Una vez que el juez de control verifica que efectivamente se dio la acusación, verifica con el justiciable todas estas condiciones, que está en conocimiento de todo ello y que acepta explícita, que está señalando que de manera consciente y con conocimiento de causa acepta la aplicación de un procedimiento abreviado, entonces y que la víctima ofendida no haya una oposición fundada. ¿Sí?
menciona no solamente que se oponga porque así lo considera, sino que esa oposición esté realmente fundada. La oposición podría versar en torno a la reparación del daño, pero como condicionante para que sea procedente un procedimiento abreviado es que se repare el daño. Entonces, en todos esos beneficios, como yo he manifestado, en todas esas salidas alternas, esta forma anticipada, en los criterios de oportunidad, se va a poner como condición primordial la reparación del daño. Una vez que el juez de control ya lo verificó, podrá autorizar efectivamente que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, llevar a cabo la audiencia en donde el Ministerio Público fijará fecha para audiencia, citará audiencia, en donde el Ministerio Público señalará la acusación, en donde él señalará los datos de prueba que están robusteciendo esa carpeta de investigación, esa acusación, y determinará, escuchará lo que es justiciable a la víctima u ofendido y llegará a una determinación que es una sentencia y emitirá una sentencia en donde señalará precisamente, tendrá que hacer ese ejercicio valorativo de los datos de prueba y por qué arriba a esa sentencia condenatoria o absolutoria. Ese es el caso del procedimiento abreviado. Cuando ya hablamos con antelación de los criterios de oportunidad. En todas estas situaciones alternas al proceso del Ministerio Público, su función es determinante para impulsar, para poder alentar y llegar a esa medida alterna o poder en su defecto irnos a juicio. Ya vimos la participación en la investigación, en la intermedia, en juicio. ¿Cuál es la participación del Ministerio Público en la audiencia de individualización de sanción? Una vez que se llevó a cabo el juicio oral, que el Tribunal de Enjuiciamiento llegó al fallo, que situó a los 5 días para la lectura de la sentencia, donde nos fundó y nos motivó, va a dar 5 días a efecto en caso de que no haya un recurso, de que no haya apelación por ya sea Ministerio Público por la defensa y que cause estado dicha sentencia, va a remitirlo al juez de ejecución de sanción. Va a remitirlo retomando. Una vez que emite el fallo, una vez que el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento da la lectura de la sentencia, a los 5 días cita a las partes para la individualización de la sanción. En la individualización de la sanción, recordemos que en la etapa intermedia mencionamos que el Ministerio Público no solamente va a ofertar pruebas para acreditar su acusación, sino también para acreditar, él está solicitando, en el caso concreto que esté solicitando sentencia condenatoria y una sanción, él va a ofertar las pruebas que acrediten por qué está solicitando la máxima o la media, ¿sí? O la mínima. Él va a ofertar las pruebas y es en esta audiencia de individualización donde se van a desahogar esas pruebas, donde el Ministerio Público va a argumentar cuáles fueron las pruebas, las va a desahogar y también va a tener la oportunidad la defensa para desahogar las pruebas en torno a la individualización de la sanción, porque busca la mínima, ¿sí? Porque él está considerando, porque el juez debe de tomar como parámetro el mínimo. Una vez que el juez, que en esta audiencia se desahoguen las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá lo que es la individualización de la sanción y ya determinará por qué llegó a ese punto y qué pruebas la sustentan y a cuáles les dio el valor pleno o cómo las valora. Siempre tiene que motivar y fundar. Toda autoridad tiene que motivar y fundar sus resoluciones. Una vez que ya está individualizada la sanción, entonces sí, retomamos, tenemos un plazo de 5 días para que si esa sentencia, ya está la sentencia, ya nada más estamos en cuanto a la individualización, en esa sentencia no ha sido apelada por ninguna de las partes, entonces sí procedemos a que cause estado a remitirlo al juez de ejecución. Ante el juez de ejecución, el Ministerio Público va a estar salvaguardando que efectivamente
el representante o en representación de la sociedad, que esa sanción llegue a su cumplimiento. ¿Sí? Esta es una parte del derecho que no había sido explorada porque la mayoría de las situaciones los llevaba la autoridad administrativa, no la autoridad jurisdiccional. Ahora con la figura del juez de ejecución de sanciones y donde ya se habla de un proceso de ejecución de sanciones, donde hay un ministerio público, un defensor y el juez, donde van a solicitar beneficios para el cumplimiento de esa sanción o modificaciones a la misma, el ministerio público va a estar pendiente de que sea todo conforme al derecho y hacer las alegaciones pertinentes en representación de la sociedad misma. Ahora, después de esta parte de ejecución o antes de la ejecución de sanciones, yo estuve señalando que si no había recurso alguno, cuando hay un recurso no causa estado esta sentencia. Se tienen que estar resolviendo estos recursos hasta que ya no haya oportunidad alguna de que se continúe el litigio y ya quede cosa juzgada, algo establecido, y entonces sí se va a la ejecución. Pero cuando hablamos de los recursos, aquí el Código Nacional solamente contempla el recurso de apelación. ¿Sí? En el recurso de apelación, bueno, el Ministerio Público son apelables precisamente las determinaciones que resuelven en definitiva el conflicto, las de procedimiento abreviado. El Ministerio Público tendrá que manifestar los agravios, presentarlos ante el Tribunal de Enjuiciamiento y esto los canalizará a segunda instancia. En caso de que la apelación sea por ambas partes o que sea por parte de la defensa, lo mismo opera para el defensor. Tienen que presentar su escrito de agravios ante la autoridad del Tribunal de Enjuiciamiento. Los correrá traslado a segunda instancia. En segunda instancia se llevará efectivamente la audiencia en donde las partes tendrán la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga. Las audiencias son orales, en su mayoría en segunda instancia. Paradójicamente, lo que muchas veces no se respetaba o no sucedía en primera instancia, que podíamos observar que en muchas de las ocasiones tanto el Ministerio Público como la defensa estaban leyendo sus intervenciones, en segunda instancia se puede advertir, o la mayoría, que los aperciben de antemano al momento de que se está iniciando la audiencia, de que las intervenciones son totalmente orales, no se permite la lectura, solamente para citar ciertas cuestiones, para lo que el propio código nos está señalando. Y ahora el Código Nacional es mucho más enfático en esta situación, nos habla precisamente en qué puntos, en qué situaciones es permitido leer declaraciones anteriores, leer parte del párrafo de la declaración para apoyar en la memoria, para evidenciar alguna contradicción. Entonces, fuera de esas situaciones solamente se va a permitir argumentar, no lectura. Una vez que el Ministerio Público señala por qué su acusación la considera establecida y por qué está apelando ante esta segunda instancia y la defensa hace lo propio, el tribunal dará cerrada la audiencia y emitirá posteriormente su resolución. ¿Sí? No emite el fallo, la resolución en la misma audiencia, en la mayoría de las ocasiones lo emite de manera posterior. Esas son las secuelas o la participación del Ministerio Público en todo el proceso. La participación, la función del Ministerio Público es muy ambiciosa y no olvidemos algo que se mencionó de manera reiterada. El Ministerio Público es el acusador por excelencia. Entonces, derivado de el impulso que yo dé a la autoridad jurisdiccional, va a ser como se va a ir desarrollando, desenvolviendo esta secuela procesal, pero no a ultranza. Tenemos que cumplir ciertos principios que ya se manejaron y que ustedes van a estar muy familiarizados con estos procedimientos, porque en la mayoría de las audiencias se va a hacer hincapié a la autoridad, a este representante social. Eres acusador, sí, pero tú tienes que regir tu función con mucha objetividad, con mucha imparcialidad, con lealtad. Lealtad no solamente para con el defensor, no solamente con la autoridad jurisdiccional. Lealtad con la víctima ofendida, con toda la ciudadanía, porque eres el representante social. Como vemos,
La función del Ministerio Público, del defensor, del juez, del, eh, de la víctima o ofendido ya como parte, porque ahora ya tenemos un papel preponderante durante el procedimiento, podemos hablar, que material incluso nuestra participación ya no es solamente es a través del Ministerio Público, puede ser a través de él y a través de mi asesor jurídico. Son funciones ambiciosas. El papel de el nuevo reto de los operadores que vamos a estar desarrollando y desempeñándonos en esta nueva forma de procesar, de llevar a juicio a una persona, nos implica tener conocimiento jurídico, tener conocimiento del asunto, tener ética en el desahogo de nuestros asuntos, en el desahogo de nuestra función, ser profesionales, capacitarnos día a día constantemente, no solamente asistir a las audiencias, sino ahora con las reformas que se están hilando como es la de derechos humanos, tener conocimiento de los convenios los tratados internacionales, de cómo aplicarlos, de cómo argumentarlos, de cómo utilizar estas nuevas técnicas de litigación que nos trae un sistema con tintes adversariales, que si bien la Constitución lo señala acusatorio y oral, vemos que en el desarrollo de las audiencias tenemos que utilizar nuestras técnicas como es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, objeciones, argumentar en alegatos de apertura, clausura, haciendo uso de la oratoria, de un manejo corporal adecuado, de un manejo de todas mis herramientas visuales, vocales, de todo mi cuerpo. Es un gran reto que se nos presenta a todos. No es imposible, complicado sí, pero no es imposible. Y va a depender de nosotros. Yo solamente los invito a que nos estemos capacitando. Cualquier lectura en este sistema, cualquier libro que nos hable del sistema nos va a dejar muchos conocimientos y nos va a ir preparando para el desarrollo de esa función, de una función que se antoja complicada, pero como mencioné, se puede hacer. Depende de los operadores que este sistema tenga un éxito. El éxito que no vamos a poder valorar en 5, en 10 años, sino estamos hablando en 15 o en 20. ¿Sí? Para que nuestro sistema tenga una procuración y una administración de justicia como la que deseamos, depende de nosotros. Tenemos que hacernos corresponsables de eso. La ley está establecida, pero cada uno como operador en el enfoque, en el lugar en el que estemos, hacerlo de una manera eficiente y apegada a como nos está estableciendo el procedimiento, a como nos están estableciendo los estándares internacionales. De eso va a depender el éxito. ¿Sí? Yo me confieso una ferviente partidaria de este sistema, me gusta, creo que es un reto importante porque nos obliga a estudiar, porque nos obliga a capacitarnos, pero también nos obliga a ir creando precedentes, a ir estructurando el sistema adecuado a la sociedad que queremos, a la sociedad que está reclamando, esa sociedad que dice que estaba cansada de ese sistema tedioso, escrito, secreto, corrupto. Tenemos la oportunidad de generar un nuevo sistema, ¿sí? Y no un sistema copiado, un sistema acorde a nuestra idiosincrasia, acorde a nuestro sistema, a la realidad mexicana. Pero eso va a ser siempre y cuando asumamos el compromiso y actuemos de manera coherente con ese compromiso. Que no en la ley se establezca algo y en la práctica, cuando vayamos a las agencias, se vuelva lo mismo. Se hable de un sistema inquisitivo donde no me permiten la carpeta de investigación el Ministerio Público, donde el Ministerio Público llega a acuerdos con el defensor, con las familiares, con la víctima, extrajudiciales, extraformales, donde está siguiendo
generándose, donde se sigue generando la corrupción. Entonces, solamente vamos a cambiar lo ya podrido a otro sistema, ¿sí? Y lo vamos a ir adecuando. Eso no es el objetivo. Entonces, como yo mencioné, es un reto importante, requiere un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos de estudio, de forma de estudio. Ya no es a través solamente de los libros, ahora es ir a las audiencias, ahora es una forma de estudio práctica, sí tener el conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico llevarlo a la práctica, para cuando yo salga de la carrera, de la facultad, ya esté capacitado para presentarme a un juicio. Siempre voy a tener la incertidumbre, el nervio de la primera vez en mi audiencia. Sin embargo, voy a estar robustecido por un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de práctica que lo llevé en laboratorios prácticos. La práctica para este sistema es fundamental, pero la práctica con conocimiento, no la práctica por espontaneidad, para ver, vamos a improvisar. Esa práctica no funciona, porque recordemos, tenemos en nuestras manos uno de los derechos más fundamentales, más importantes, fundamentales sí, pero de los más importantes para el ser humano, como es la libertad. Yo los invito a reflexionar en torno a eso y a que sigamos preparándonos, capacitándonos para estos nuevos retos. Muchas gracias y esperemos estar en contacto nuevamente en posteriores charlas. Gracias.